Identidad y genealogía. ¿Quién fue Fineas según la Biblia? Fineas fue un sacerdote israelita, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, el primer sumo sacerdote. Es recordado principalmente por su celo por Dios y su papel en detener una plaga entre los israelitas. ¿Quién fue el padre de Fineas? El padre de Fineas fue Eleazar, el hijo de Aarón, quien heredó el cargo sacerdotal después de la muerte de su padre. ¿Qué linaje sacerdotal tenía Fineas? Fineas pertenecía a la línea sacerdotal levítica, específicamente descendiente directo de Aarón, lo que lo colocaba en la línea del sumo sacerdocio. ¿En qué parte de la Biblia se menciona a Fineas? Fineas aparece en varios libros del Antiguo Testamento: Números, Josué, Jueces, Crónicas, Salmo 106 y Esdras. ¿Cuál era la relación de Fineas con Moisés? Era sobrino nieto de Moisés. Moisés y Aarón eran hermanos, por lo tanto, Fineas era nieto de Aarón. El celo de Fineas en Números 25. ¿Qué hizo Fineas durante la apostasía en Baal Peor? Mató a un israelita y a una mujer madianita que fornicaban públicamente, desafiando la ley de Dios. Su acción detuvo una plaga enviada por Dios. ¿Cómo respondió Dios al acto de Fineas en Números 25? Dios elogió su celo, detuvo la plaga y le prometió a Fineas un pacto de paz y un sacerdocio eterno. ¿Qué simboliza el acto de Fineas con la lanza? Simboliza la defensa del honor de Dios, la santidad y la intolerancia contra la idolatría y la inmoralidad en el pueblo de Israel. ¿Cuántas personas murieron por la plaga antes de que Fineas interviniera? Murieron 24,000 personas por la plaga desatada a causa de la idolatría y la fornicación. ¿Qué representa el pacto de paz que Dios hizo con Fineas? Un reconocimiento de su fidelidad y la promesa de que su descendencia tendría un lugar permanente en el sacerdocio. Aspecto teológico y simbólico. ¿Qué enseñanzas teológicas se extraen de la historia de Fineas? La importancia de la santidad, el castigo del pecado, el valor del celo justo y la responsabilidad de los líderes espirituales. ¿Qué significa celo por Dios en el contexto de Fineas? Es un fervor espiritual por mantener la pureza del culto a Dios y eliminar el pecado del pueblo. ¿Es Fineas un modelo de justicia o violencia? La Biblia lo presenta como modelo de justicia, aunque su acción fue violenta. Representa un celo legítimo que busca restaurar la santidad. ¿Qué enseñan los rabinos judíos sobre Fineas? Muchos lo ven como un héroe espiritual que salvó a Israel y fue recompensado con el sacerdocio perpetuo. ¿Qué paralelismos hay entre Fineas y Elías? Ambos son figuras celosas por Dios que enfrentan el pecado de Israel. Ambos confrontan la idolatría con firmeza. Otras apariciones y funciones. ¿Qué papel tuvo Fineas en Josué 22? Fue enviado como emisario para investigar un altar construido por las tribus del este del Jordán, actuando como mediador de paz. ¿Qué aprendemos del liderazgo de Fineas en Josué 22? Fue prudente, dialogó antes de juzgar, y logró evitar una guerra civil, demostrando sabiduría espiritual. ¿Qué hizo Fineas durante la guerra contra la tribu de Benjamín? Ofició como sacerdote en la guerra civil, consultando al Señor en el arca del pacto para dirigir al pueblo. ¿Qué representa la consulta de Fineas al Señor en Jueces 20? La dependencia del liderazgo espiritual en la guía divina antes de actuar en conflictos difíciles. ¿Qué dice Crónicas 9 sobre Fineas? Se menciona que fue jefe de los guardias del santuario en tiempos antiguos, resaltando su rol de liderazgo religioso. Legado y descendencia. ¿Tuvo Fineas descendencia? Sí, tuvo hijos y su linaje fue parte de los sacerdotes activos durante siglos, hasta tiempos posteriores al exilio. ¿Qué representa el sacerdocio eterno prometido a Fineas? Una línea sacerdotal duradera, bendecida por Dios, en recompensa por su fidelidad. ¿Se menciona algún descendiente de Fineas en Esdras? Sí, en Esdras 8:2 se menciona a uno de sus descendientes entre los que regresaron del exilio. ¿Cómo influenció Fineas en el desarrollo del sacerdocio levítico? Marcó un estándar de celo sacerdotal, y su linaje ejerció el sacerdocio con autoridad reconocida. ¿Qué tribu representaba Fineas? La tribu de Leví, específicamente los descendientes de Aarón encargados del sacerdocio. Interpretaciones y aplicaciones modernas. ¿Qué puede aprender la Iglesia actual del ejemplo de Fineas? A mantener la santidad, resistir la idolatría espiritual y actuar con celo por la verdad, pero con sabiduría. ¿Fue correcto que Fineas matara a una pareja? Según la narrativa bíblica, sí, porque su acto fue interpretado como inspirado por Dios para frenar el pecado masivo. ¿Es aplicable hoy el celo de Fineas? No en forma literal,
pero sí en términos de compromiso con la verdad, rechazo del pecado, y fidelidad a Dios. ¿Qué advierten los profetas sobre el mal uso del celo religioso? Que debe ser dirigido por Dios y no por emociones o fanatismo humano. El celo sin sabiduría puede llevar a injusticias. ¿Cómo aparece Fineas en el Salmo 106? Como un héroe que intercedió por el pueblo mediante su acción y le fue contado por justicia. Vínculos con otras figuras bíblicas. ¿Qué relación teológica hay entre Fineas y Aarón? Ambos representan el sacerdocio santo. Fineas actúa como restaurador de la santidad que Aarón permitió que se contaminara en el becerro de oro. ¿Se menciona a Fineas en el Nuevo Testamento? No directamente, pero su modelo de celo puede verse reflejado en el celo de Jesús por la casa de Dios cuando limpia el templo. ¿Podría compararse a Fineas con Pablo en su celo? Sí, aunque Pablo fue transformado de perseguidor a predicador, ambos muestran un celo profundo, aunque en contextos diferentes. ¿Qué tienen en común Fineas y Elías en cuanto al juicio divino? Ambos actuaron como instrumentos de juicio contra la idolatría y la inmoralidad en tiempos de apostasía. ¿Cómo contrasta el celo de Fineas con el de los fariseos? El celo de Fineas fue aprobado por Dios por ser en defensa de su santidad, mientras que el de los fariseos fue muchas veces superficial y legalista. Temas éticos y morales. ¿Es moralmente justificable la violencia de Fineas? Desde la perspectiva teológica del texto bíblico sí, pues fue una acción santificadora en un contexto teocrático. ¿Se puede considerar a Fineas un fanático? No en el contexto bíblico. Su celo fue justo y respaldado por Dios, no un acto impulsado por odio o egoísmo. ¿Qué diferencia hay entre celo y fanatismo? El celo es fervor basado en amor y verdad divina, el fanatismo es pasión irracional y destructiva, muchas veces sin discernimiento. ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento en la historia de Fineas? Aunque no se menciona explícitamente arrepentimiento del pueblo, su acción representó un punto de inflexión hacia la restauración. ¿Qué lecciones éticas nos deja Fineas hoy? Que no se debe tolerar el mal en silencio, y que la fidelidad a Dios a veces requiere acciones firmes y valientes. Contexto histórico y cultural. ¿Qué eran los madianitas y por qué era grave la relación con ellos? Los madianitas eran enemigos espirituales y políticos de Israel. Su idolatría ponía en peligro la fidelidad del pueblo a Dios. ¿Qué representa Baal Peor? Un lugar donde Israel cayó en idolatría y fornicación con mujeres extranjeras, provocando la ira divina. ¿Qué prácticas abominables se realizaban en Baal Peor? Sacrificios, ritos sexuales y culto a ídolos como Baal y Astarte. ¿Cuál era la responsabilidad de un sacerdote como Fineas? Guardar la santidad del pueblo, oficiar sacrificios, enseñar la ley y mediar entre Dios e Israel. ¿Era común que los sacerdotes actuaran militarmente? No siempre, pero en situaciones especiales como guerras santas o defensa del santuario, sí se involucraban. Reflexión espiritual y devocional. ¿Qué actitud espiritual refleja Fineas? Una combinación de celo, obediencia, valentía y reverencia por Dios. ¿Cómo se relaciona la justicia divina con la misericordia en su historia? La justicia fue ejecutada, pero a través de ella vino misericordia, la plaga se detuvo y Dios restauró al pueblo. ¿Qué significa vivir con celo por Dios hoy día? Buscar la verdad, resistir el pecado, defender la fe con amor y vivir con integridad y pasión espiritual. ¿Qué podemos aprender de la iniciativa de Fineas? Que actuar con convicción moral puede tener consecuencias redentoras, especialmente si se alinea con la voluntad divina. ¿Cuál es el legado espiritual de Fineas? Un llamado a la santidad, fidelidad inquebrantable y pasión por mantener la pureza del pueblo de Dios. Más sobre el contexto bíblico de Fineas. ¿Qué significaba que Fineas actuara sin esperar órdenes directas de Moisés? Significaba que su celo era tan auténtico y arraigado en la ley de Dios que no necesitó instrucciones para hacer lo correcto. Su discernimiento espiritual fue premiado por Dios. ¿Cómo contrasta la actitud de Fineas con la pasividad del pueblo? Mientras los israelitas lloraban sin actuar, Fineas se levantó con decisión. Su iniciativa refleja liderazgo moral y valentía espiritual frente a la debilidad generalizada. ¿Cuál fue el pecado del hombre israelita y la mujer madianita en Números 25? Fue un pecado doble, idolatría y fornicación. El israelita trajo públicamente a la mujer madianita a su tienda, desafiando abiertamente la ley de Dios. ¿Cómo detuvo Fineas la plaga que azotaba al pueblo? No fue mediante un sacrificio o un rito, sino con un acto decisivo de justicia que eliminó el pecado flagrante, lo cual agradó a Dios.
¿Qué nos enseña la reacción divina al acto de Fineas sobre el carácter de Dios? Muestra que Dios valora la obediencia, el celo santo y el deseo de preservar la santidad del pueblo, incluso en medio del juicio. Fineas y el sacerdocio eterno. ¿Qué implicaciones tenía el pacto sacerdotal eterno para Fineas? Que su línea familiar sería reconocida como fiel al pacto, y sus descendientes tendrían un lugar privilegiado en el servicio sacerdotal. ¿Qué tipo de pacto hizo Dios con Fineas? Un pacto de paz, en el cual se garantiza a su linaje un sacerdocio perpetuo por haber actuado con celo por la causa de Dios. ¿Cómo se diferencia este pacto del pacto mosaico? El pacto mosaico fue con toda la nación de Israel, el pacto con Fineas fue personal y familiar, relacionado con la función sacerdotal. ¿Qué se espera de un sacerdote según el modelo de Fineas? Que sea celoso por la santidad, firme en su fe, líder moral, y dispuesto a actuar con justicia cuando el pueblo se aparta. ¿Qué representa Fineas como sacerdote y guerrero? Una figura única que unifica la intercesión espiritual y la defensa activa de la ley divina. Fineas en la historia de Israel. ¿Por qué fue tan importante evitar una guerra civil en Josué 22? Porque habría dividido al pueblo de Dios antes de consolidarse en la tierra prometida. Fineas ayudó a preservar la unidad nacional y espiritual. ¿Qué muestra el liderazgo diplomático de Fineas en Josué 22? Que no era solo celoso por la justicia, sino también sabio, pacificador y hábil en resolver conflictos sin violencia innecesaria. Que revela su intervención en la guerra civil contra Benjamín. Que su autoridad sacerdotal era reconocida, y que consultaba al Señor antes de que Israel tomara decisiones militares críticas. ¿Qué papel tenía el arca del pacto en sus acciones? El arca representaba la presencia de Dios. Fineas, como sacerdote, se acercaba a ella para recibir dirección divina en momentos de crisis. ¿Qué significó la victoria contra los benjaminitas después de que Fineas oró? Que la dirección de Dios a través de Fineas trajo claridad y éxito al pueblo, demostrando el valor de la oración guiada por líderes fieles. Legado espiritual y profético. ¿Qué herencia espiritual dejó Fineas para las generaciones futuras? Una herencia de fidelidad, valentía moral, defensa de la santidad y liderazgo inspirado por Dios. ¿Cómo se refleja el espíritu de Fineas en el Nuevo Testamento? En la figura de Jesús como defensor de la casa de Dios y en los líderes que velan por la pureza doctrinal y moral de la Iglesia. ¿Puede considerarse a Fineas un tipo o figura profética? Sí, como un tipo de Cristo en cuanto a su intercesión activa, su papel de mediador y su defensa del pacto de Dios. ¿Cómo interpreta el judaísmo el papel de Fineas? En el judaísmo tradicional, Fineas es considerado un tzadik justo, ejemplo de fidelidad extrema a Dios y al pueblo. ¿Qué enseñan los midrash sobre Fineas? Algunos midrashim judíos lo identifican incluso con el profeta Elías o como alguien que vivió muchos años, lo que resalta su santidad excepcional. Aplicación espiritual para el creyente actual. ¿Cómo podemos aplicar el celo de Fineas en la vida cotidiana? Luchando contra el pecado en nuestras vidas, defendiendo la verdad y la justicia en nuestra comunidad con amor y sabiduría. ¿Qué riesgos hay al actuar con celo sin discernimiento? Podemos caer en el juicio legalista, en fanatismo o causar divisiones innecesarias si no somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña Fineas sobre la importancia de la acción en tiempos de crisis espiritual? Que quedarse pasivo ante el pecado puede empeorar la situación. A veces, Dios busca a alguien dispuesto a actuar con convicción. ¿Qué actitud muestra Fineas hacia la ley de Dios? Una reverencia absoluta. Para él, desobedecer la ley no era algo menor, sino una grave ofensa que debía corregirse. ¿Cómo puede el creyente moderno desarrollar un celo santo como el de Fineas? Estudiando la palabra, orando con profundidad, permaneciendo firmes en la verdad, y confrontando el pecado con amor y justicia. Fineas y la historia redentora. ¿Qué papel juega Fineas dentro del relato mayor de la redención? Él es una figura que anticipa la obra de purificación y reconciliación que culmina en Cristo, el sumo sacerdote eterno. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el valor de un solo hombre fiel como Fineas? Que un solo hombre justo, comprometido con Dios, puede cambiar el curso de la historia espiritual de todo un pueblo. ¿En qué sentido Fineas fue un mediador? Actuó como puente entre el juicio de Dios y la restauración del pueblo, al eliminar la causa del castigo divino. ¿Cómo influyó Fineas en el futuro del sacerdocio israelita? Estableció un estándar de fidelidad y consagración, siendo modelo de sacerdocio piadoso durante generaciones. ¿Qué diferencia hay entre el sacerdocio de Fineas y el de Cristo? Fineas ofrecía sacrificios y actuaba externamente.
Cristo, en cambio, se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, logrando una redención eterna.